Muchas de las máquinas simples existen desde la antigüedad. Desde tiempos muy remotos, el hombre ha buscado la manera de resolver los problemas que se le presentan. La caza, la pesca y la recolección de frutas y legumbres fueron actividades necesarias para sobrevivir, y para realizarlas con mayor eficiencia fue necesario el empleo de diversos utensilios. Descubrieron que con una rama doblada y sujeta de sus extremos por una cuerda estirada, podían lanzar una flecha a gran distancia. Los primeros utensilios fueron objetos como lanzas, arcos, flechas, hachas, cuchillos, etc. Los humanos inventaron máquinas más simples, que funcionan como extensión de sus manos, uñas y dientes. Rocas afiladas como cuchillos, instrumentos de madera para cavar, arpones con puntas agudas de hueso y muchas otras. En estos instrumentos, la energía es proporcionada por los músculos de la persona que los utilizó. La fuerza que debe aplicar para realizar un trabajo físico es menor si se emplea sus máquinas rudimentarias. El uso de estas herramientas permitió el desarrollo de la caza y la pesca, y como consecuencia, fue posible obtener una alimentación más variada. Corresponden fuerzas menores y viceversa. Una máquina simple no tiene fuente productora de energía en sí, por lo tanto, no puede trabajar a menos que se le provea de ella. Se establece conforme a la cantidad de piezas que componen el sistema interno de la máquina, o bien, de acuerdo a los engranajes y multiplicidad de funciones que la misma merita para encontrarse operativa, pudiendo distinguirse en denominadas así porque están conformadas por una sola pieza, es decir, que estas se encuentran formadas por un solo sistema. Aclaramos esto porque bien puede tratarse de una máquina que luzca con un solo cuerpo, o bien por una secuencia de los mismos que hacen uno solo indivisible, pudiendo en estos casos tratarse de simples, por ejemplo, una pinza o bien un cepillo eléctrico. Por contraposición a las sencillas, son aquellas que presentan multiplicidad de sistemas internos para funcionar, que pueden resultar divisibles o bien que están conformadas por una gran cantidad de piezas que tienen un funcionamiento autónomo de movilización. Un ejemplo de esto podemos verlo en un automóvil. El mismo presenta una serie de piezas que se manejan de forma autónoma e independiente para el encendido del mismo. Aquellas que superan en piezas a las complejas y que además presentan mayores sistemas de funcionamiento. Tanto es así que estas máquinas deben de observar un protocolo de seguridad tanto para su encendido y apagado. Un ejemplo de ello podemos ver en los cohetes espaciales o bien en las máquinas de resonancia magnética. Efectivamente, las máquinas también pueden clasificarse por los protocolos de seguridad que requieren para su encendido, el tiempo de espera que debe de mantenerse para que el motor caliente y funcione, y el lapso de duración en el cual todo el sistema de arranque o bien de engranajes internos amerita. Cuando encontrarse operativos se distinguen en son aquellas que funcionan en un solo paso, es decir, que su arranque, funcionamiento y apagado se realiza en un solo toque, de modo tal que no amerita guardar para que éstas se encuentren operativas, resultando en las mismas muy sencillas en lo que se respectan a su uso. Tal es el caso de las tijeras o bien de los cortaúñas. Por contraposición a las simples, son aquellas que ameritan una serie de pasos para su encendido, las cuales pueden ser llevadas a cabo por el operador, o bien pueden ser ejecutados internamente en la máquina. En ambos casos deben de seguir su protocolo y aguardarse en un tiempo prudencial para que se encuentren operativas. Un ejemplo de ello podemos verlo en un ordenador o bien en un smartphone. La propulsión es la fuerza de arranque que necesita una máquina para funcionar. Conforme a este criterio se distinguen en son aquellas que no ameritan de mayores operaciones como tampoco requieren ningún paso para encender, ya que son manejadas por el hombre sin ningún tipo de complicación. Suele tratarse de máquinas ligeras, livianas y por demás económicas. Estas se encuentran formadas por un solo cuerpo, el cual es posible levantar o sostener por la persona. Ejemplo de esto lo encontramos en un secador de cabello o bien en una pinza de cejas.
Las que ameritan de corriente eléctrica para funcionar, es decir, que necesitan ser conectadas para encender, son buenas por el hecho de que no generan ruido, no necesitan de mayores controles o supervisiones para su uso, como tampoco ameritan de grandes cuidados para su funcionamiento. Sin embargo, presentan una limitante y es que solamente pueden desplazarse hasta la medida que lo permita el cable conector de corriente. Son aquellas que funcionan por medio de pilas o de baterías que se les coloca para poder encender. Suelen ser un poco más costosas por este mecanismo de operación, como también por el uso de pilas. Sin embargo, presentan una gran ventaja y es que las mismas pueden ser trasladadas con gran facilidad y moverse sin ningún problema alguno. Estas se encuentran conformadas por un sistema autónomo interno, que en la mayoría de las ocasiones amerita de combustibles para poder encender y llevar a cabo sus operaciones, llegando a ser pesadas y por demás muy costosas. Una máquina está compuesta por una serie de elementos más simples que la constituyen, pudiendo definir como elementos de máquinas a todas aquellas piezas o elementos más sencillos que correctamente ensamblados constituyen una máquina completa y en funcionamiento. Estos elementos de máquina no tienen que ser necesariamente sencillos, pero sí ser reconocibles como elemento individual fuera de la máquina que forma o de las máquinas de las que pueden formar parte. Las máquinas se componen de un determinado número de elementos componentes, unos fijos y otros móviles, agrupados a veces para ejecutar tareas diferentes dentro de la propia máquina. En función del número de piezas, tendremos máquinas simples o máquinas complejas. La cantidad de componentes conceptualmente diferentes en una máquina es limitada, por lo que cualquier componente que nos imaginemos se podrá introducir en una clasificación. Según la tipología del componente, tenemos 6 clasificaciones. Elementos de unión, tales como tornillos, tuercas, remaches, etc. Elementos para la transmisión de rotaciones, árboles, engranajes, correas, cables y poleas, cadenas y ruedas de fricción entran en esta categoría. Elementos para la transmisión de movimientos, manivelas y cigüeñales, bielas, correderas, pistones, levas y seguidores. Elementos de soporte, bastidores, cojinetes de fricción y de rodamientos, ejes, etc. Elementos neumáticos e hidráulicos, cilindros, válvulas y bombas. Elementos de los sistemas de control, tales como sensores mecánicos o eléctricos. La importancia de las máquinas en la producción es indiscutible e inmensa, pues aumentan y aceleran los procedimientos, perfeccionan los trabajos, abaratan las cosas, ahorran esfuerzos penosos, hacen al hombre dueño de la producción, facilitan el comercio, extienden el consumo, satisfacen muchas necesidades y promueven el bienestar universal. Merced a las máquinas se obtienen en menos tiempo abundantes productos, que son a la vez mejores y más baratos, con lo cual aumentan la producción, el consumo, el cambio, el salario, el progreso, la libertad y la población. La historia del trabajo nos enseña que el hombre, para modificar la materia, aplicó primero su fuerza muscular y después se sirvió de herramientas. Luego, utilizó las fuerzas vivas de algunos animales y por último, empleó las máquinas movidas por el aire, el agua o el vapor, obteniendo sucesivamente en cada una de las etapas más fecundidad en el trabajo, hasta conseguir su mayor desarrollo con la aplicación de la mecánica a la producción de la riqueza. Es así como podemos concluir que las máquinas son el fin último del diseño mecánico. Deben de reflejar todas las fortalezas del proceso ingenieril de diseño y mantener un buen balance entre practicidad y eficiencia, pues como dijo Shigley, diseñar es formular un plan para satisfacer una necesidad específica o resolver un problema. Si el plan resulta en la creación de algo físicamente real, entonces el producto debe ser funcional, seguro, confiable, competitivo, útil y que pueda fabricarse y comercializarse.